Bienvenidos a la Iglesia Luterana Betel. Es un gusto estar aquí con todos ustedes alrededor de la palabra de Dios y adorando al Señor Jesús como escuchamos a la proclamación de su Evangelio desde la palabra de Dios. Unos anuncios antes de que empecemos con nuestro culto de adoración. Primeramente, nuestra secretaria Ruth se va a jubilar en el mes de abril. Entonces, primeramente, damos gracias a Dios por los años de servicio que ella ha dado a la iglesia aquí. Desde antes de que vine yo, ella ha servido como secretaria aquí y damos gracias por eso. También pedimos como iglesia, si alguien quiere ser secretaria, que se comunica conmigo o con el pastor Cherney o con el presidente de la congregación, presidente Tim Meitner, Timoteo. Estamos buscando a alguien que sea organizado o organizada y también que sepa usar el Microsoft Word y PowerPoint. Y si sea bilingüe, también sería un beneficio para la congregación. Para más detalles, pues habrá más detalles en la semana que viene. Otro anuncio hablando del pastor Cherney: se va a instalar Pastor Cherney en el jueves y domingo que viene, el 4 y 7 de marzo. Veremos algo aquí en este video para la instalación, pero no estoy seguro ahorita cómo se va a aparecer. Probablemente en el video de adoración en casa habrá un servicio normal. Pero en vivo, en nuestro live stream de YouTube, se puede encontrar la instalación en vivo en el jueves, probablemente a las 8 en el domingo y probablemente el mediodía en el servicio bilingüe de instalación. Cualquier cosa o pregunta que tenga, me pueden mandar mensaje por correo electrónico y también en teléfono. No tengo más anuncios. Que Dios les bendiga a todos ustedes, así como empecemos con nuestro culto de oración. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría, y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, tu gloria consiste siempre en mostrar misericordia. Muestra tu gracia a todos aquellos que han errado de tu camino, y obra en ellos corazones arrepentidos, que se aferran a la verdad de tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestra lectura de la palabra de Dios hoy se encuentra en la carta a los Romanos en el capítulo 5. Pero antes de que leemos esto, quiero decirles que si quieren pausar el video para leer un salmo de la Biblia, estaría bien, porque el pastor Krause va a hablar un poquito de un salmo de Asaf, es el Salmo 73. Salmo 73. Se puede verlo en tu Biblia y en tu teléfono, a entender un poquito más del sermón. Si haces pausa ahorita, y luego voy a leer de Romanos 5. En Romanos 5, Pablo escribió a una iglesia que sabía bien cómo era sufrir. Y habla un poquito del plan de sufrir, o sea, con fin de esperanza, pero también recuerda a los cristianos allí en Roma que aunque éramos pecadores, todavía Cristo murió por nosotros. Esto es amor. Una lectura de Romanos capítulo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Esta es palabra de Dios. Ahora escuchamos a un sermón de la palabra de Dios y después del sermón vamos a seguir con nuestro servicio. Hola hermanos en Cristo. La parte de la Biblia que vamos a estudiar este domingo se encuentra en Marcos capítulo 8, de versículos 31 al 38. Luego Jesús comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Hablo de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida?
Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es el Evangelio del Señor. Gracia, misericordia y paz sean con ustedes, hermanos en Cristo. En el Antiguo Testamento, un hombre llamado Asaf sabía que Dios era bueno y que Dios amó a su pueblo. Pero Asaf también empezó a ser confundido. Cuando miraba a su alrededor, cuando miraba las cosas en el mundo, se notaba que había mucha gente malvada en el mundo que tenía una buena vida. Había mala gente que no recibía ningún castigo. Había mala gente que ganaba mucho dinero. Tenía buena salud. Por las apariencias, la gente malvada estaba prosperando. Y Asaf estaba diciendo, yo estoy intentando de servir a Dios, pero ¿de qué sirve todo esto? Si yo estoy sufriendo de los malvados, pues las cosas les va bien. ¿De qué vale servir a Dios? ¿Verdad? Él luchaba en encontrar sentido de lo que creía en Dios, que Dios es justo y que ama a su pueblo y que va a castigar a los malvados, y lo que realmente estaba observando en el mundo. Esto fue una lucha para él. Elías también en el Antiguo Testamento era un hombre que llamó fuego del cielo y Dios le contestó en una manera maravillosa, pero luego la reina se enojó contra él y les dio la orden a sus siervos para matarlo a Elías. Elías tenía que huir y él le dijo a Dios, pues, que me quites la vida, Dios. ¿De qué vale servir a Dios? Pues ellos me quieren matar. Y San Pablo en el Nuevo Testamento también experimentó esto. Él estaba diciendo, pues, yo quiero servir a Dios, pero adentro de mí hay una lucha. El bueno que quiero hacer no lo hago. El malo que no quiero hacer, esto lo hago. ¿Qué estás pasando dentro de mí? ¿Por qué hago las malas cosas que no quiero hacer? Jesús también. ¿Verdad? Jesús, el Salvador del mundo, que resucitó a los muertos, que le dio la vida al ciego, al oír, al sordo. En la noche antes de morir, les decía a sus discípulos, mi alma está turbada, mi alma está lleno de tristeza, porque él sabía que iba a morir. Sabía que iba a sufrir en la cruz. Sabía que sus discípulos lo iban a abandonar. Sabían que ellos iban a ser llenos de miedo, iban a esconder. Y dijo, mi alma está muy, muy triste. ¿Qué estaba pasando con esas historias? Con Asaf, con Elías. Pues ellos estaban sufriendo, ¿verdad? Como en un mundo caído, y también Pablo con su naturaleza pecaminosa, y Jesús, sabiendo que tiene que morir, iba a sufrir. Y todo esto es algo similar a lo que Pedro se estaba luchando en nuestro evangelio para el día de hoy. En el evangelio de Marcos capítulo 8, Jesús les dijo a sus discípulos que acabamos de leer, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Y esto le molestó a Pedro. Jesús era el Mesías, era el Salvador. Todo eso quiere decir que las cosas le deben de ir bien para Jesús, ¿verdad? Que Jesús iba a ser victorioso sobre todos sus enemigos, con victoria, con honor aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por hablar cosas tan negativas. Pero Jesús no podía soportar esto. Le respondió a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús sabía que su victoria, nuestra salvación, solo vendría por su sufrimiento
y por su muerte. A Satanás le encantaría ver a Jesús reprobar su misión. Los hombres quisieran ver a Jesús conquistar, no sufrir. Hermanos en Cristo, Jesús tenía que ir a la cruz. Tenía que llevar nuestros pecados. Tenía que morir nuestra muerte. Tenía que ganar nuestra salvación y esto lo hizo. Jesús fue a su muerte. Jesús llevó su cruz pensando en ti. Ya que fue a la cruz, el lugar de dolor y agonía y vergüenza, nosotros recibimos el perdón y la vida. Eso solo será ganado por Jesús. Es tu regalo. La vida eterna, el perdón de los pecados, todo esto es un regalo. No hay nada que podemos hacer para ganarlo. No hay nada que necesitamos hacer para lograrlo. Es un regalo de Dios. Y podemos tener la certeza que no depende de mí, que depende en la obra hecha por Jesús. Y como es un regalo, uno pensaría que podríamos relajarnos y disfrutarnos de la vida aquí mientras estamos esperando el cielo, ¿verdad? Pues no es así. Escuchen esas palabras de Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Jesús nos dice, lleve su cruz y me siga. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Primero hay que notar las palabras, si alguien quiere ser mi discípulo. Jesús aquí realmente está hablando del sufrimiento que enfrentan los que creen en Jesucristo. Si alguien quiere ser mi discípulo, uno que cree en Jesucristo. Y él está hablando del cruz, de sufrimiento en el mundo. No está hablando del sufrimiento en general, ¿verdad? Todos, creyentes e incrédulos, sufren en este mundo. Todos se enferman. Todos mueren. La cruz no es el sufrimiento que sucede a todos por la maldad que existe en este mundo caído. Pero la cruz es cualquier cosa que el creyente sufra por su conexión a Jesucristo. Para entender ese sufrimiento un poquito más, necesitamos enfocarnos en la cruz de Jesús. Él no vino del cielo para su propio honor, ¿verdad? Pero dio su vida para el mundo. Llegó a ser nada y fue a morir en la agonía, horror y dolor de la cruz. Lo hizo por amor, por su amor de hacer la voluntad de su Padre. Lo hizo motivado por su gran amor para ti. No pensaba en sus propias necesidades ni deseos, pero puso la voluntad de su Padre y su amor para nosotros antes de sí mismo. Por eso, la cruz del cristiano se involucra negarnos a nosotros mismos. Es decir, no a mi naturaleza pecaminosa. Es decir, no a mi constante deseo a llegar a ser alguien, a recibir el conocimiento del mundo. Es decir, sí a la voluntad de Dios. Es decir, sí a las necesidades de otros. Aun cuando eso te va a costar dolor personal y sacrificio. Es decir, no a mis propios sentimientos, mi propia razón y mis propios deseos cuando chocan contra la palabra de Dios. Esta cruz destruye nuestra soberbia y nos causa aferrarnos a Cristo y solamente a Él. Entonces, hermanos en Cristo, ¿cómo parece la cruz en tu vida? ¿Podría ser la persecución física o los insultos por creer en Jesucristo, como esto sucede a muchos creyentes en toda la historia, en muchos lados del mundo? ¿Podría ser que uno va a perder a unos amigos cuando confiesa a Cristo? Puede ser que hay divisiones en la familia por creer y confesar la verdad de Cristo. Puede ser una enfermedad que viene a la vida y te causa pensar, ¿dónde está Dios? Yo tengo una familia porque Dios me prometió que me iba a cuidar y ahora estoy sufriendo. ¿Dónde está Dios? Podría ser la lucha interna de sus emociones, sus sentimientos y su razón, cuando lo que ves no parece corresponder a lo que la Biblia dice. Sea lo que sea, va a ser difícil. Y cuando la cruz parece pesada,
Hay que recordar que Cristo llevó su cruz para ti. No somos salvados por nuestra cruz, por nuestro sufrimiento, ¿verdad? Ni tampoco podemos escoger nuestro sufrimiento. No voy a comer carne por 50 días y estoy sufriendo. No, Dios no nos dice para decidir nuestro sufrimiento, pero el sufrimiento viene a nuestras vidas sin nuestra decisión. Hay que recordar que son salvados por la cruz de Jesús, no por nuestro sufrimiento. Cuando la cruz parece pesada y esta cruz queremos que se caiga de nosotros, ¿qué hace Dios? Él viene con su cruz. Nos ayuda a llevar la cruz. Él viene con su palabra, con su sacramento de la Santa Cena, para darte la fuerza y la fe que necesitas para que te des cuenta de tu necesidad completa para la misericordia de Dios mientras lleva la cruz. ¿Y cómo parecía llevar la cruz para el creyente Asaf en el Antiguo Testamento? Como veía el mundo alrededor de él y empezaba a ser confundido, encontraba su respuesta cuando él entró en el templo, donde escuchó la palabra de Dios, escuchó que el juicio vendría para los malvados. Y en lugar de depender de su propia razón o lo que veía, confiaba en las promesas y en la palabra de Dios. Y nosotros somos bendecidos que Asaf lo hizo. Escucha esas palabras cerca del final de Salmo 73, después de toda esa lucha. Y cuando él entró en el santuario de Dios, en la iglesia, escuchó la palabra de Dios. Él dijo esto: pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Que esta confesión de fe sea tu confesión también. Cuando enfrentas tribulaciones, problemas, sufrimiento, que Jesús nos promete en el mundo, que sabes que la vida eterna es tuya por la victoria de Jesús en la vergüenza y agonía de la cruz. Que escuches la palabra de Dios y que encuentres tu salvación en su palabra, aun cuando todas las cosas parecen diferentes. Que confíen en las promesas de Dios y que veas a Jesús sosteniéndote y salvándote. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Ahora confesamos nuestra fe usando las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos usando las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Muy bien, es un gusto otra vez estar con todos ustedes virtualmente, alabando al Señor y escuchando a su palabra.
Los anuncios que necesitan se encuentran en el sitio web. Cualquier otra cosa me pueden mandar mensaje. Que Dios les bendiga hoy y durante toda la semana y ojalá nos vemos pronto. Primero Dios. Hasta luego. Chao.